Bien, jóvenes, ya casi somos 30 personas en el grupo, así que en la sesión Zoom, mejor dicho, vamos a empezar a dar inicio a la clase del día de hoy. Les voy adelantando, hoy vamos a ver todo el tema de la parte teórica, se podría decir, y mañana ya veríamos el tema de la parte práctica. Así que vamos a dar inicio a la clase y cualquier duda me preguntan y vamos a empezar. Bien, eh, el último tema está relacionado con el software SIAD, formulario 605, los estados financieros digitalizados mediante el aplicativo SIAD de la Oficina de Impuestos Nacionales. Bien, aquí vamos a hablar un poquito de la norma tributaria, más que todo que hace referencia a quienes estamos obligados a presentar los estados financieros, los plazos, la forma y qué información se debe contener en esa presentación, para lo cual tenemos, como en la mayoría de los temas les comenté, ¿no? Gran parte de la contabilidad en realidad está normada por la ley número 2492, Código Tributario, en sus artículos 78 y 79, la ley número 843 en el artículo 37 y 38 y el decreto supremo 24051 que hace referencia al impuesto de las utilidades de las empresas en sus artículos 2, 36 y 39. Adicional, también tenemos una resolución normativa de directorio, la 1018, 6 veces 04. Muy bien, pero ¿qué nos dice la ley 2492 del Código Tributario Boliviano en su artículo 78? Declaración jurada. Dice que las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la administración tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que ésta emite. Se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos señalados por este código. Como se puede notar aquí, si bien dice declaración jurada, es decir, que tiene un acto, es un documento legal. No se olviden que cuando el contribuyente declara sus formularios 200, 400, N cantidad de formularios a los cuales puede estar sujeto, es una declaración jurada, es decir, que lo que está plasmando en información es lo que realmente está, como lo dice acá, ¿no? Manifestando que es verídico y dando un hecho de verdad. Es por eso que cuando, por ejemplo, un contribuyente declara un formulario y no lo paga en el plazo determinado, automáticamente hay diferentes multas y hay también mantenimiento de valores que hay que hacer. Todo esto, impuestos nacionales ni siquiera necesita hacer un acto de verificación, una OBT, porque en realidad lo que presume el Servicio de Impuestos Nacionales es que usted está dando una declaración jurada. Por ende, automáticamente ellos pueden y tienen el derecho de hacer las cobranzas, ¿no? Obviamente que sabemos que cuando Impuestos Nacionales ya emite una orden se podría decir, una orden de verificación de toda esta información que tenemos pendientes de pago, ya viene con multas al 100%, ¿no? Es decir, que si yo tenía que pagar en su momento 100 bolivianos, pues si Impuestos Nacionales ya me inicia todo el proceso, pues debería pagar 200 bolivianos. Es por eso que es importante siempre estar pendiente de la información que uno declara y estar también verificando de manera continua como les comenté también en las clases anteriores, uno de los medios que tiene la administración tributaria para poder notificarnos es el buzón tributario.
cosa que muchos contribuyentes no le dan importancia y ha pasado que a muchos les notifican, los sancionan e incluso han llegado a congelarles las cuentas bancarias por justamente no haber hecho los pagos de los formularios. Y como los contribuyentes no están acostumbrados a revisar el buzón tributario de la oficina virtual, es ahí donde nace este tipo de contingencias y por ende hay demasiadas multas que el contribuyente tiene que asumir. Bien, vamos al artículo 79 de la misma ley. Medios e instrumentos tecnológicos para la presentación. La facturación, la presentación de las declaraciones juradas y todo otro tipo de información de importancia fiscal, la retención, percepción y pago de tributos, el llevado de libros, registros y anotaciones contables, así como la documentación de las obligaciones tributarias y conservación de dicha documentación siempre que sean autorizados por la Administración Tributaria a los sujetos pasivos y terceros responsables, así como las comunicaciones y notificaciones que aquellas realiza a estos últimos podrán efectuarse por cualquier medio tecnológicamente disponible en el país, conforme a la normativa aplicable a la materia. Estos medios, incluidos los informáticos, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, deberán permitir la identificación de quien los emite, garantizar la verificación de la integridad de la información y datos en ellos contenidos en forma tal que cualquier modificación de los mismos ponga en evidencia su alteración y cumplir los requisitos de pertenecer únicamente a su titular y encontrarse bajo su absoluto y exclusivo control. Es lo que les comentaba, ¿no? Que una de las formas de notificación es el buzón tributario. Estábamos acostumbrados a que antiguamente tenían que hacer una notificación personal, ¿no? Pero hoy en día, más con el tema de las pandemias, de los paros cívicos y todo eso, ha habido gran modalidad de diferentes notificaciones a través del buzón tributario. Es por eso que como consejo siempre es bueno revisar por lo menos unas 3 veces a la semana, porque como experiencia les digo que normalmente ellos notifican los días viernes, incluso ya fuera del horario laboral, ¿no? Así que es imprescindible estar atentos a cualquier información que nos pueda llegar al buzón tributario. Bien, la ley 843 y su relación con el impuesto a las utilidades. En su artículo 37 dice que son sujetos del impuesto todas las empresas, tanto públicas como privadas, incluyendo sociedades anónimas mixtas, sociedades en comandita por acciones y en comanditas simples, sociedades cooperativas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, sociedades de hecho o irregulares, empresas unipersonales sujetas a reglamentación, sucursales, agencias o establecimiento permanente de empresas constituidas o domiciliadas en el exterior y cualquier otro tipo de empresas. Esta enumeración es enunciativa y no limitativa. ¿Qué quiere decir con eso? Que puede incluso abarcar más tipos de sociedades, ¿no? Pero las más conocidas como es de amplio conocimiento son todas las sociedades que conocemos, ¿no? Las SRL, las limitadas, las sociedades anónimas, las empresas unipersonales y demás. Bueno, aquí habla de que las sucursales, pero eso está dentro de cada empresa, ¿no? Las sucursales no viene a ser más que eh, un apartado de la empresa en sí, es otra fuente que tiene para manejarse, ¿no? Muy bien, aquí habla del Decreto Supremo 24051, dice. Los obligados a llevar registros contables y estados financieros. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes
Quienes presentan el impuesto a las utilidades, todos los que están obligados a llevar registros contables deben elaborar los estados financieros de acuerdo al cierre de gestión que ellos tengan, ¿no? Ahora hablamos un poquito más del Decreto Supremo 24051. En su artículo 36 dice: Estado financiero. Los sujetos obligados a llevar registros contables deberán presentar junto a su declaración jurada en el formulario oficial los siguientes documentos. Es de el balance general como número 1, el estado de resultados o también conocido como el estado de pérdidas y ganancias, los estados de resultados acumulados, estados de cambios de la situación financiera y las notas a los estados financieros. Muy bien, aquí podemos observar también que, los cierres fiscales de las empresas dependiendo el rubro al cual se dedican, ¿no? Y aquí vemos quienes cierran al 31 de marzo, son todas las empresas industriales y petroleras. Quienes cierran al 30 de junio, las gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas, agroindustriales. Al 30 de septiembre simplemente cierran las empresas mineras y el 31 de diciembre cierran las empresas bancarias, seguros comerciales, servicios y otras. Luego del cierre fiscal, toda empresa tiene 120 días para poder presentar sus estados financieros a través del formulario 605 CIAT, y en el caso de que les corresponda presentar también físicamente a la distrital que le corresponde. Muy bien, aquí tenemos la resolución normativa de directorio, la 1018, 6 veces 04. El objeto, ¿cuál es el objeto de esta resolución? Dice que reglamentar la forma, medios y plazos para la presentación física y digital a la administración tributaria de los estados financieros, el dictamen de auditoría externa, el dictamen tributario, informe de procedimientos mínimos tributarios, información tributaria complementaria y memoria anual de los sujetos pasivos o terceros responsables del impuesto sobre las utilidades de las empresas. Muy bien, aquí tenemos el alcance de esta resolución que dice que todos los sujetos pasivos obligados a presentar estados financieros y memoria anual. Muy bien, aquí nos dice que es un ingreso bruto. Vamos a ver acá su definición. Bueno, como todos aquí ya han llevado contabilidad y ahí sabemos muy bien cuál es el ingreso bruto, ¿no? Que vendría a ser ya un tema más, tema tributario, cuál es su concepto. Corresponde a la sumatoria de los montos facturados por operaciones grabadas por el IVA, más los importes percibidos y devengados por operaciones liberadas de débito fiscal, exportaciones, más las operaciones no grabadas por el IVA y todo otro tipo de ingreso recurrente o excepcional, sean estos en efectivo o en especie de la gestión fiscal a declarar. A efectos de la presentación de la memoria anual se deberán considerar todos los ingresos obtenidos en la gestión, incluidas las donaciones, independientemente de la fuente de las mismas. Tal cual lo dice, ¿no? Son todos los ingresos que percibe, muy bien, son todos los ingresos que percibe una empresa. Por ejemplo, podemos comentar como un ejemplo, la empresa en la empresa se presenta un siniestro, se daña, pónganle un equipo o un vehículo, y para lo cual si están asegurados, podríamos decir que tal vez la aseguradora no le devuelve en vehículo, pero le entrega efectivo. Entonces, ese ingreso también debería considerarse. Como lo dice tal acá, ¿no? Todo tipo de ingreso en efectivo o en especie, ahí debe ingresar, diferentemente de
si está o no grabado por IVA o por débito fiscal. Muy bien, aquí tenemos la siguiente diapositiva. Dice, ¿qué pasa si los ingresos brutos son menores a bolivianos 1.200.000? Muy bien, ¿qué pasa en esa situación? Si los ingresos son menores a bolivianos 1.200.000, esto quiere decir que no tiene la empresa o el contribuyente la obligatoriedad de presentar los estados financieros en físico, ¿no? Pero sí debe presentarlos en el formulario 605 CIAT. Ya lo que habíamos hablado, ¿no? ¿Qué estados financieros presentan? Los balances generales, el estado de resultado, evolución del patrimonio, estado de flujo de efectivo y notas a los estados financieros. Muy bien, aquí tenemos los ingresos menos los gastos, ¿no? Evolución del patrimonio, estado de actividades, estado de flujo de efectivo. Y aquí ya nos cambia el escenario, ¿no? Dice, los contribuyentes con ingresos o ventas menores a 1.200.000 pueden presentar estados financieros. No están obligados, pero si el contribuyente lo desea, puede hacerlo. Esto habla más que todo de la formalidad de presentarlos de manera física, ¿no? Pero, ¿cuáles son los sujetos pasivos del impuesto a las utilidades registrados contablemente? Dice que los contribuyentes con ventas o ingresos brutos anuales iguales o mayores a 1.200.000 deben presentar la siguiente documentación: el balance general, el estado de resultados, el estado de resultados acumulados, a los notas a los estados financieros, estado de cambios de la situación financiera, dictamen de auditoría externa y dictamen tributario, informe de procedimientos mínimos, información tributaria complementaria. Muy bien. Cuando el contribuyente tiene ventas mayores, o mejor dicho, iguales o mayores a 1.200.000, es lo que les comentaba, ¿no? Tiene la obligación de realizar una auditoría externa porque debe presentar sus estados financieros con el informe del auditor independiente. También tiene que hacer la presentación física en su distrital al cual está sujeto o en el cual está inscrito. Muy bien, aquí tenemos la opción de quiénes firman los estados financieros. Como es de conocimiento para todos los profesionales que nos manejamos en esta área, pues por una parte tenemos los estados financieros, ¿no? Y muy aparte es el tema del dictamen de auditoría externa. Pero quien se encarga de firmarlos es del profesional con título en Provisión Nacional de Auditor Financiero, contador público autorizado, contador general, licenciado o doctor en Ciencias Económicas y Financieras y el titular del NIC para empresas unipersonales o representante legal para personas jurídicas. Muy bien, en realidad quienes firman los estados financieros, pues es el contador de la empresa, también como dice ahí, ¿no? En caso de que sea una sociedad, es el representante legal y en el caso de que sea una unipersonal, pues es el contribuyente titular del NIC. Cuando los estados financieros son presentados con dictamen de auditoría, ya es donde firman los tres implicados, ¿no? Que vendría a ser el contador como parte de quien elabora los estados financieros y también tiene que firmar el representante legal de la empresa y adicionalmente firma también eh, se podría decir que firma la auditora o auditor quien está encargado en realidad, ¿no? De la firma auditora y esas tres personas tienen que firmar. Como dato importante, cuando el contribuyente lleva sus estados financieros para que pueda presentar en físico a las gerencias que pertenece, estas mismas deben estar bien rubricadas, es decir, tienen que tener sus números, caso contrario los rechazan.
Muy bien, aquí vamos a hablar un poco de qué es la memoria anual, ¿no? Conforme a lo establecido en el inciso B del artículo 2 del Decreto Supremo 24051, la memoria anual es un documento en el que se debe especificar las actividades, planes y proyectos efectuados, además de los ingresos y gastos del ejercicio o gestión fiscal, de manera que la administración tributaria pueda verificar el cumplimiento de los requisitos que justifiquen la exención, y para lo cual tenemos el estado de situación patrimonial, estado de actividades y estado de flujo de efectivo. Muy bien, acá tenemos quienes no están obligados a llevar registros contables. Contribuyentes con ingresos anuales o iguales o mayores deben presentar la siguiente documentación, como ya habíamos comentado en las diapositivas anteriores, ¿no? Muy bien, aquí cuando los ingresos en una gestión son mayores a bolivianos 1.200.000 y la siguiente es menor, debe presentarse los estados financieros o memoria anual y la información con dictamen de auditoría externa. Sí, la presentación de los estados financieros y documentos correspondientes se realiza una gestión adicional, aunque el ingreso sea menor a los 1.200.000. ¿Qué quiere decir esto? Y dato importante, que por ejemplo, si en la gestión 2021 la empresa vendió 1.200.000, tiene que realizar una auditoría externa. Pero en la gestión 2022 la empresa vendió simplemente 1.000.000. ¿Está obligado? Sí, porque una vez el contribuyente eh, presenta un periodo, se podría decir, con un informe de auditoría externa, los subsiguientes por obligación deben contener también informe de auditoría externa, aunque no tenga los mismos ingresos que están, se podría decir, como limitante para poder presentar el dictamen de auditoría externa. Así que tiene que hacerlo. Gestión, una vez iniciada la gestión que presentan como les comenté, ¿no? Si alcanza una gestión los 1.200.000, automáticamente de ahí para adelante tiene que presentar estados financieros con dictamen de auditoría externa. Lugar y plazo de presentación. Aquí les hablamos un poco de la documentación física. Debe ser presentada en las gerencias distritales, en las gerencias GRACO o en otra jurisdicción el mismo plazo que el vencimiento del impuesto a las utilidades. Es decir, toda empresa luego de su cierre fiscal tiene 120 días computables a partir del cierre fiscal para poder presentar no solamente la documentación en digital, sino también la documentación física. Esto lo debe hacer en la gerencia donde está inscrito y que le pertenece, ¿no? Hay muchos que son en GRACO, que son los grandes contribuyentes, y los demás, el resto, pues están en las diferentes gerencias distritales ubicadas en el departamento. Muy bien, aquí nos da el detalle de cuántos ejemplares se debe presentar. En realidad se debe presentar un máximo de 5 ejemplares. Esto ya es dependiendo del contribuyente, pero no pueden pasar más de 5, ¿no? Pueden presentar 3, pueden presentar 4, indistintamente.